Hola, en este video vamos a aprender la conversión estrella-delta y la conversión delta-estrella. Primero vamos a ver la conversión estrella-delta. Aquí en este circuito se puede ver que aquí hay un circuito estrella que se puede ver más claramente acá. Circuito estrella que queremos convertir a un circuito delta. Para hacer esta conversión, básicamente hay que dibujar encima de este circuito un circuito delta que llegaría a ser este circuito. En este circuito ponemos una resistencia A, una resistencia B y una resistencia C, que no varía si se pone en otro orden, no debería variar el resultado. Ahora vamos a hallar una ecuación que nos va a servir para hallar la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C. Para hallar esta ecuación hay que formar parejas entre las resistencias del circuito estrella. Primero vamos a hacer entre R1 y R2, que se multiplican. Vamos a otra pareja que es R2 y R3, y eso es la última pareja que es entre R3 y R1. Ahora, después de hallar esa ecuación, ya podemos hallar la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C. Resistencia A, vamos a dividir la ecuación hallada anteriormente entre la resistencia opuesta, que llega a ser la resistencia 1, y así de esa manera hallar en los otros casos la resistencia B y la resistencia C. Por ejemplo, en la resistencia B vamos a dividir la ecuación hallada anteriormente entre su resistencia opuesta, que llega a ser la resistencia 2. Y para hallar la resistencia C, vamos a dividir de nuevo la ecuación hallada anteriormente entre su resistencia opuesta, que llega a ser la resistencia 3. Bueno, y después de hallar la resistencia A, la resistencia B y la resistencia C, ya la podemos colocar en el circuito original que teníamos, y básicamente esa sería la conversión de estrella a delta. Bueno, ahora vamos a ver la conversión de un circuito delta a estrella. En este circuito, en esta parte se puede ver que aquí hay un circuito delta que se puede ver más claramente acá. Este circuito delta, que es el que queremos transformar a estrella, para hacer esta conversión tenemos que dibujar un circuito estrella dentro de este circuito delta, que es este circuito en el que aquí hay la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, que de igual manera no varía si se lo pone en otro orden. Ahora, para hallar la resistencia 1, vamos a ir al nodo de la resistencia 1, que es el nodo A, y ver las resistencias que estén unidas a este nodo, que va a ser la resistencia B y la resistencia C. Estas dos resistencias las vamos a multiplicar, y todo esto dividir entre la suma de todas las resistencias, que va a ser la resistencia A más la resistencia B más la resistencia C. Para la resistencia 2 va a ser el mismo proceso. El nodo de la resistencia A, que en este caso es el nodo B, hay que multiplicar las resistencias que estén unidas a este, que va a ser la resistencia A por la resistencia C, y todo eso dividido entre la suma de todas las resistencias, que es la resistencia A más la resistencia B más la resistencia C. Y aquí de igual manera, para hallar la resistencia 3, el nodo de la resistencia 3, que en este caso es C, hay que ver las resistencias que estén unidas a este nodo.
y multiplicarlas. En este caso va a ser la resistencia A por la resistencia B, y todo eso lo dividimos entre la suma de la resistencia A más la resistencia B más la resistencia C. Ya teniendo la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia 3, ya podemos añadir el circuito estrella al circuito original que teníamos anteriormente. Y esta fue la explicación de cómo convertir un circuito delta a un circuito estrella. Gracias. Hola a todos, hoy vamos a resolver un ejercicio donde nos pide hallar la potencia activa, reactiva y aparente en un sistema trifásico delta balanceado de 3 hilos. Tenemos los datos de que el voltaje en línea es de 280 voltios, la frecuencia es de 50 Hz, la resistencia es de 2,2 ohmios y la bobina es de 10 milihenrios. Podemos ver que se repite la misma resistencia en cada lado y también se repite la misma bobina en cada lado del triángulo delta. Recordamos que en este tipo de sistema trifásico, el voltaje en línea es igual al voltaje de fase, que directamente nosotros le llamaremos B. La corriente de línea es igual a la raíz de 3 por la corriente de fase, que nosotros directamente lo llamaremos I. Bien, nos pide hallar la potencia activa, que es igual a la raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno de phi. La corriente es igual al voltaje de línea sobre la impedancia. Como no tenemos el dato de la impedancia, lo tenemos que hallar. Para eso necesitamos hallar antes las inductancias. La inductancia de R es igual a 2,2 ángulo 0, que en complejos sería 2,2 más J0. Y que la inductancia de la bobina sería igual a 2pi frecuencia por L, que sería igual en este caso a 10 por 10 a la menos 3 por 2pi por 50 con un ángulo de 90. Recordamos que en una bobina se tiene el ángulo de 90. Entonces, curiosamente nos dio que el módulo es igual a pi. Entonces tenemos pi ángulo de 90, lo que en números complejos es igual a 0 más j 3,1415. Bien, ahora sabemos que la impedancia es igual a la suma de las inductancias, que sería 2,2 más J0 más 0 más Jpi. Sumamos los reales y vemos que es el mismo número, 2,2, y al sumar los imaginarios tenemos que es pi. Entonces nos queda 2,2 más Jpi, o si quieres podemos verlo como 2,2 más J 3,1415. Pero nosotros vamos a mantener el valor de pi para ser más exactos. Entonces, sabemos que el módulo va a ser igual a la raíz de la suma de las inductancias al cuadrado. Entonces tenemos 2,2 al cuadrado más pi al cuadrado, que es igual a 3,83. Y de ángulo tenemos que es la tangente de menos 1 de pi sobre 2,2, lo que nos da 55 grados. Como segundo paso, ya que ya tenemos la impedancia, podemos hallar lo que es la corriente. Sabemos que el voltaje de línea va a ser igual al voltaje de fase, o simplemente voltaje en este caso, que es igual a 280 sobre 3,83, que es la impedancia, lo que nos da un valor aproximado de 73,11 amperios. Debemos reconocer que lo que en realidad estamos hallando es la corriente de fase, ya que vemos que estamos hallando la impedancia en solo una parte, solo un lado del triángulo. Entonces, tenemos que la potencia activa es igual a la raíz de 3 por 280 por raíz de 3 por 73,11 por el coseno de 55. Recordamos acá
que la corriente de línea es igual a raíz de 3 por la corriente de fase, o como nosotros lo llamamos directamente I, como ven acá. Entonces, sabemos que raíz al cuadrado simplemente va a ser el valor que tenemos dentro de la raíz, es decir, 3 por 280 por 73,11 por el coseno de 55 grados, lo que nos da un valor de 35.224,706 watts, o equivalentemente nos da un valor de 35,225 kilowatts. Investigando un poco, me di cuenta que este valor equivale a la ecuación de Joule. Es decir, podemos hallar lo mismo mediante ecuaciones de Joule. Por ejemplo, nos dice que la potencia activa va a ser igual a 3 veces la resistencia por la corriente al cuadrado. Entonces, tendríamos que ser igual a 3 por 2,2 por 73,11 al cuadrado, lo que nos da un valor de 35.277,476 watts. Vemos acá que es un valor que se asemeja bastante a 35.224, pero sin embargo no es tan exacto. Pasamos a hallar la potencia reactiva, que nos dice que es igual a raíz de 3 por el voltaje por la corriente por el seno de phi. Entonces tenemos raíz de 3 por 280 por raíz de 3 por 73,11 por seno de 55, que como ya sabemos por el tema de las raíces nos daría igual a 3 por 280 por 73,11 por seno de 55, lo que nos da un valor de 50.306,93 voltaje amperio, o también como lo podemos decir como 50,306 kilovoltaje amperio. Volviendo a que esto también se puede ver una equivalencia con las ecuaciones de Joule, vemos que es igual a Q es igual a 3 por la inductancia de la bobina por la corriente al cuadrado. Entonces tenemos 3 por pi por 73,11 al cuadrado. Recordamos que pi es el valor que habíamos hallado en la inductancia de la bobina anteriormente. Entonces tenemos que esto equivale a 49.007,451 kilovoltaje amperio. Finalmente podemos hallar lo que es la potencia aparente, que es igual a la raíz de la suma de sus cuadrados, tanto de P como Q. Entonces tenemos la raíz de 35.224,706 al cuadrado más 50.306,93 al cuadrado, lo que nos da un valor de 61.412,400 kilovoltaje amperio. De esta manera hemos hallado lo que es la potencia activa, reactiva y aparente. Gracias. Bien, ahora vamos a comprobar si se da que la potencia activa, reactiva y aparente es la misma con el mismo circuito delta convertido a estrella. Ahora, recordamos que teníamos que la inductancia de la resistencia era igual a 2,2 más J0 y la inductancia de la bobina era 0 más J0, lo cual nos daba una impedancia de 3,83 ángulo de 55. Si ese conjunto de impedancias lo volvemos a estrella, tendríamos Z1, Z2 y Z3. Ahora, para hallar Z1 sería multiplicar sus lados opuestos, es decir, Z por Z dividido entre la suma de los tres lados, de las impedancias de los tres lados. Entonces tendríamos Z al cuadrado sobre 3Z. Simplificando tendríamos que es igual a 1/3 de Z. Ahora, vemos que como estamos en un sistema equilibrado, Z1, Z2 y Z3 serían lo mismo que decir Z. Entonces tendríamos Z es igual a 1/3 de 3,83, el cual era nuestro Z anterior, y nos da un valor equivalente a 1,277,
que para no confundiros lo llamaremos ZY. Ahora, algo de notar acá es que en este sistema ya en estrella, el voltaje es igual a la raíz de 3 por el voltaje de fase, no como era antes, donde el voltaje en línea era el voltaje de fase. Ahora cambia. Y la corriente más bien es la que se iguala a la corriente de fase. Bien, entonces, si sabíamos que el voltaje de línea era igual a 280, el voltaje de fase sería 280 entre la raíz de 3, lo cual nos da un valor de 161,658 voltios. Ahora, ya que tenemos el voltaje de fase, podemos hallar la corriente de fase, que sería igual al voltaje de fase sobre la impedancia en Y. Entonces, eso nos da un valor de 126,592 ángulo de cero. Recordamos que en este tipo de sistemas sumamos 120, restamos y bueno, al final nos da un valor de... Vemos que la corriente de fase va a ser la misma. Y es lo único que ahorita nos importa, a pesar de que el ángulo puede cambiar. Bien, ahora, para hallar la potencia activa, se mantiene la fórmula de que es igual a la raíz de 3 por el voltaje por la corriente de fase por el coseno de 55. Entonces, tenemos raíz de 3 por el voltaje. Recordamos que el voltaje ahora es igual a raíz de 3 por el voltaje en fase. Entonces tenemos raíz de 3 por 161,658 por 126,592 por el coseno de 55. Entonces sabemos que raíz por raíz se va a anular y tendríamos 3 por 161,658 por 126,592 por el coseno de 55. Lo que finalmente nos da un valor de 35.214,05343 watts. Recordamos en el anterior ejercicio la potencia activa nos dio un valor de 35.224,706 watts. Pero ahora nos da un valor de 35.214,05343 watts. Valor que se asemeja, entonces podríamos decir que sí se cumple la similitud. Ahora, la potencia reactiva es igual a la raíz de 3 por la raíz de 3 por el voltaje en fase por la corriente de fase por el seno de 55. Es decir, es lo mismo, pero con seno. Donde tenemos que raíz con raíz se simplifica, tenemos 3 por el voltaje de fase por corriente de fase por seno de 55. Y resumiendo todo nos da un valor de 50.290,88 voltaje ampere. Volvemos a recordar que la potencia reactiva anteriormente nos daba 50.306,093 voltaje ampere y ahora nos da un valor de 50.290,88 voltaje ampere, lo cual también se asemeja, entonces sí, podríamos decir que sí se cumple. Finalmente, para hallar la potencia aparente tenemos que sacar la raíz de la potencia activa al cuadrado más la potencia reactiva al cuadrado, lo cual es igual a la raíz de 35.214,053 al cuadrado más 50.290,88 al cuadrado, lo que nos da un valor de 61.393,81 voltaje ampere. Vemos que anteriormente nos dio un valor de 61.412,400, lo cual de algún modo también se asemeja. Ahora, como conclusiones podríamos decir que sí, se cumple la similitud de resultados. Puede ser que haya variado por decimales, pero aún así se asemejan. También vemos que aún así se cumple, aún así
con cambios como este, donde el voltaje ya no es igual al voltaje de fase, sino que el voltaje ahora es igual a la raíz de 3 por el voltaje en fase y que la corriente es igual a la corriente de fase. Bueno, y eso sería todo. Gracias.